Hoy vengo con la segunda parte de esta celebración de 3 años emprendiendo y 3 años como emprendedora. La primera parte te compartí mis 3 logros o 3 grandes logros que capitalicé en estos años y hoy te voy a compartir 3 errores barra desafíos. O sea, algunos son desafíos que se convirtieron en errores y otros fueron errores posta. Así que espero que resuenes un montón y aprovecho a decirte que en las notas del episodio voy a dejar los enlaces de la masterclass de modelo de negocios por si estás ahí o empezando a emprender o trabajando independiente o como emprendedor hace un tiempo, pero querés profesionalizar tu negocio y tomar mejores decisiones estratégicas. Voy a dejar el enlace para que te puedas sumar a la masterclass de modelo de negocios y si llegaste a escuchar este episodio después de que sucedió la masterclass, no te preocupes que siempre vamos a dejar el link activo a las propuestas que estén vigentes en mi perfil de Instagram, así que puedes venir por allá a chusmear. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque me fascina simplificar lo más complejo y convertirlo en un plan de acción práctico y humanamente posible. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte con honestidad total las experiencias, aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Nunca no estaré hablando sobre flexiplanificación, porque lo sé y vivo en carne propia, lo importante que es habitar el día a día con liviandad y disfrute, gestionar estratégicamente nuestros negocios y tomar muchísimas decisiones que están alineadas a lo que queremos vivir. Es una charla que tengo conmigo misma, pues tan Aries que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe en el camino emprendedor, te facilite herramientas y nuevos conceptos y te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Charlando con la Chica Como es mi espacio para charlar, conversar, dialogar libremente y disfrutando de la intimidad que nos da este podcast. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Este episodio sí que es mucho más desafiante grabarlo porque los logros y lo que sale hermoso una se lo celebra y está feliz y por lo general esos logros de por sí tienen decisiones, desafíos, errores en el camino, pero compartir los errores es re incómodo porque es como que te recuerda que pasaste por ese lugar y si bien hay una parte que me honra y que decís que bueno, salí de ahí, siempre es como que tiene un sabor ahí más doble amargo, pero si compartiendo esto puedo quizás ayudar a que otra no cometa el mismo error o que si lo cometió también pueda como pasar de página, capitalizarlo y aprenderlo, ya de por sí eso me entusiasma un montón. Y esto también elegí compartirlo porque creo que para emprender tenemos que amigarnos tanto con el lograr y como perseguir nuestros objetivos, conquistar esos deseos que tenemos, como con el fallar, con el errar, el fracasar, el que no funcione. Sé que son palabras re fuertes, o sea, no creo que fracasemos porque algo no suceda, pero tenemos que aceptar que van a ser otras emociones que van a aparecer también en el camino emprendedor, que no va a ser todo cosecha, flores y expansión y que vamos a tener que aprender a bailar entre esos dos extremos, en el full logro y en el full decepción o frustración. Y sé que suena como hasta poético, digamos, como bueno, aprende a fallar rápido y barato y no sé qué. Estas frases vienen muy del mundo ágil, de hecho, aprender a fallar rápido y barato. Pero la verdad que es tan incómodo cuando sucede el error, más si vos también te autopercibís como, no sé, perfeccionista o autoexigente en deconstrucción. Yo creo que nada como el emprender me caló tan hondo en, ok, las cosas no son perfectas, no va a existir nunca esa perfección y como que si tardás mucho tiempo o le dedicás mucho tiempo a que algo sea hiper mega archi perfecto, activas una autoexigencia que te va a dejar más en la zona de parálisis y de inacción que en la zona de conquistar ese logro o ese objetivo. Entonces, creo que esta incomodidad, digamos, eh, hay que trascenderla, ¿no? Y hay que saber que errar o fallar no quiere decir que seamos menos profesionales o peor calidad de profesionales, sino que van a ser instancias que van a suceder en nuestro camino emprendedor. Yo, si hoy miro para atrás, las primeras veces que hice algo, o sea, pero desde chiquita, no sé, la primera vez que anduve en bici me caí, lógico, bueno, sí, habré llorado un rato.
La primera vez que me quedé a dormir en lo de una amiga, re lloré y me tuvieron que llevar a mi casa de nuevo porque quería estar con mis papás. Y si miro en el emprender, la primera vez que lancé algo para validar, era algo que hoy lo miro y era horrible. O sea, realmente no me gusta, no me siento orgullosa de esa creación, ni mucho menos. Pero si yo no hubiera hecho esa primera creación, si no hubiera conectado con esos primeros clientes, no podría ofrecer y facilitar lo que facilito hoy. O sea, hay algo en la repetición y en el sostener en el tiempo que nos trae como un aprendizaje de eso, de tomar el error o el desafío y convertirlo en algo más potente. Así que sin más preámbulos, acá están mis 3 errores más jugosos / desafíos que en ese momento se sintieron horrible y que hoy me permiten, habiendo pasado ya un tiempo, compartírselos a ustedes. El primer error, y este lo podría anunciar con bombos y platillos porque me la di totalmente, fue diseñar un lanzamiento. O sea, un lanzamiento, para quienes no conocen, es cuando armas un producto, un servicio como muy específico y la forma de venderlo es a través de un proceso que se llama lanzamiento, donde vas interactuando como en distintas fases con distintas personas o va como calentando, si se quiere, la audiencia para que cuando vos abras las inscripciones o el periodo de venta de ese producto, de ese servicio, la gente esté como ya más inmersa en el tema y quiera comprar. Cuando empecé a emprender los lanzamientos era como la fórmula de vender y era lo más glorioso que te podía pasar, tipo, hacé 2 lanzamientos al año y después viví de eso. Bah, ni hablar que no me funcionó. Si esto está acá como el primer error, te imaginarás que no me funcionó, sino que además me trajo un montón de cosas. ¿Cuál fue el error en concreto? Diseñar un lanzamiento pensando que la iba a romper, que iba a lograr con un lanzamiento en el año, quizás vivir todo el año, que se iban a agotar cupos en una semana o en corto periodo, digamos, sin tener en cuenta cuál era mi contexto de ese momento, o sea, cuál era mi realidad, cuáles eran mis recursos disponibles, desde económicos hasta financieros, hasta emocionales, me animo a decir, porque hay que gestionar también emocionalmente un lanzamiento. Y lo más importante, la etapa emprendedora en la que estaba. Yo recién venía de mi primer año emprendedor. No sé en qué parte de mi cabeza imaginé que ese lanzamiento la iba a romper si todavía había un montón de cosas que pulir en mi posicionamiento de marca. Los lanzamientos por lo general van muy alineados al posicionamiento de marca. La larga historia corta es que casi la quedó real, emocional y financieramente, porque invertí mucho dinero, siendo ya como muy optimista con el escenario más bajo. O sea, para que ese lanzamiento hubiera funcionado, ya lo mínimo que tenía que suceder, la menor cantidad de inscriptas, era un número bastante elevado en comparación de otras veces que había dado ese servicio. Y de hecho la frase más recordada de ese entonces, que se las decía a mis amigas después, era: quería romperla toda y solo me rompí yo, digamos, como me quebré en millones de pedazos. Y lo peor de este error es que yo me considero como la reina, por decirlo de algún modo, la reina de la validación. O sea, es un concepto que trabajo mucho desde que aprendí metodologías ágiles, como el poder validar. Y si bien el servicio estaba validado, o sea, el programa que iba a facilitar estaba validado, sabía que reportaba como buenos resultados, que se cumplían esas promesas, sabía más o menos a quién le servía, qué podían experimentar, no estaba validada la segmentación de clientes y cómo estaban interactuando esas personas con mi negocio. O sea, ese segmento de clientes existía, sí, el programa estaba bocetado para ese segmento de clientes, sí, pero yo todavía no conocía cómo ese segmento estaba interactuando con mi negocio, cuántas de esas personas en promedio ya estaban hoy en mi ecosistema un poco más cercano, o sea, como que estaban mapeadas en el modelo de negocios, pero no sabía dónde estaban habitando dentro de mi ecosistema. Y llegaron personas, aptas para la propuesta, pero llegaron muy poquitas, digamos. Entonces ahí es donde te empezás a debatir un montón de cosas internas, porque decís, che, el lanzamiento en una parte está funcionando porque los perfiles de las personas que están aplicando son las personas que pueden vivir mayor transformación en este programa, pero a su vez esas personas
están muy por debajo del escenario más bajo y es obvio que no voy a recuperar la inversión. Sumado a que también invertí en captar muchas nuevas personas y empezaron a llegar muchas nuevas personas a mi comunidad gratuita, pero no había tenido en cuenta el periodo de conversión, que muchas veces no es inmediato. Depende del lanzamiento, depende de lo que estés ofreciendo en ese lanzamiento, pero ya las personas venían, empezaban a interactuar, les gustaba la marca, pero quizás empezaron a convertir en compras y se empezaron a convertir en clientes como 6, 7 meses después de que llegaron. Entonces ese lanzamiento fue corto, intenso y dije, nunca más quiero vender así. Hoy igual tengo un híbrido, o sea, mi emprendimiento funciona por lanzamientos. Tengo algunos lanzamientos en el año que son importantes y muy específicos, como el de workshop de Flexiplanifica tu año, que facilito a fin de año. Pero sí, este error me sirvió para siempre entender cuál es mi contexto. Segundo, cuánto estoy dispuesta a invertir y cuánto le estoy pidiendo a ese retorno de inversión. O sea, eso que estoy invirtiendo, cuánto espero que vuelva y cuándo espero que vuelva. Porque a veces, y es algo que trabajo mucho en las mentorías intensivas, si invertís en una mentoría intensiva, como tiene postulación, tiene filtrado, charlamos un montón antes de decir sí y no, vas a tener un retorno de tu inversión, pero no es un retorno de inversión que va a ser el mes que viene. O sea, no es que hoy vas a invertir X cantidad de dinero en esa mentoría y dentro de 15 días vas a estar vendiendo algo que listo, ya volvió esa plata a tu cuenta bancaria. Creo que gestionar negocios también me enseñó a gestionar mi paciencia, a gestionar mi ansiedad, a como sacarme esa lógica resultadista de si hice esto hoy, mañana ya se tiene que estar cosechando. Entonces, la verdad que eso quedó bastante ahí, como internalizado y aprendido. Y también que me trajo una pregunta muy poderosa, que te la regalo con este error, que es, ¿cómo quiero vender yo? ¿Cuál es el proceso de ventas que quiero tener yo en mi emprendimiento? ¿Soy la mejor persona para idear ese proceso de ventas? ¿Puedo ponerlo yo en práctica? ¿Necesito que otras personas me ayuden en instancias de implementación de ese proceso de ventas? Y ahí fui como haciendo un montón de concesiones conmigo. Obviamente que todo lo que una siente, desea y elige para su emprendimiento, después tiene que tener como un pasar por el cliente, porque quizás esa forma de vender para mí tiene todo el sentido del mundo, pero quizás no para el cliente y eso implica otras decisiones. Entonces, poder ir buscando nuestro mejor mix es como lo que me dejó este error. De todos modos, casi la quedo. O sea, como que hoy, y cuando volví a hacer lanzamientos, o sea, los primeros lanzamientos después de ese lanzamiento, eran, ay no, tremendos emocionalmente. O sea, necesité una red de apoyo emocional para que me ayuden a sostener la estrategia y sobre todo como para no decaer si el resultado no sucedía al toque. Así que ese error muy incómodo, muy difícil. Segundo error, diría que más que error es un desafío, o sea, son desafíos que se terminaron convirtiendo en errores, y es que fingir demencia con las decisiones más difíciles del negocio y procrastinarlas, porque eso, o sea, como que en ese periodo de procrastinación, en esas decisiones difíciles e incómodas, me trajeron muchos problemas después, como por ejemplo postergar la constitución legal de la empresa. O sea, como contaba en el episodio anterior, pasé el año pasado de ser monotributista a tener una empresa legalmente constituida. Y cómo se cocinó este error y por qué digo que esta decisión postergada fue un error. Porque el año pasado, antes de empezar mi mayor lanzamiento que tengo en el año, que es el workshop de Flexiplanificación anual, sabía que estábamos al tope de facturación de monotributo y que teníamos que tomar otras decisiones en cuanto a la estrategia fiscal y financiera. Pero lo que me pasaban un millón de cosas, ¿no? Por un lado me daba miedo y tenía como una creencia limitante muy arraigada, que era que yo renuncié a la vida corporativa, yo renuncié a las empresas y de repente estoy construyendo una empresa. O sea, era como, no, yo en mi paso por startup fui coordinadora de administración y finanzas y muchos años hice planificación fiscal. De hecho, mi contador era mi compañero en la startup y juntos hacíamos planificación fiscal, financiera, bueno, etcétera.
Entonces, de repente encontrarme en esa situación era como un déjà vu y le decía a Agus, mi contador, como no puedo tomar esta decisión. O sea, era como, no quiero estar en este lugar y me era muy loco porque en el deseo deseaba abundancia, expansión económica, que lleguen tipo a esta expansión. Pero por otro lado, había como una Sofi muy chiquita, no sé, como diciendo, ay, bueno, crecí, pero crecí así, sin estructura, sin esto. A la FIP no le gusta este episodio de podcast, pero bueno, esto va de honestidad brutal. Como no factures todo, no importa, ¿qué va a pasar? Y como que cuando emprendemos en digital, la verdad que lo que recibimos en nuestras cuentas bancarias tiene que ser facturado, o sea, hay una realidad ahí. No con esto me quiero poner en moralista de todo lo que recibís tenés que facturar, cada una tendrá sus propias charlas con sus propios contadores y contadoras, pero la verdad que yo estaba en una situación que era como, ok, estamos empezando el lanzamiento más grande del año, tanto Agus, mi contador, como Maca, que trabaja a la par mío y que está próxima a ser contadora, los dos me habían dicho, che, hay que tomar una decisión con esto, sí o sí. La decisión que habíamos analizado y que se adaptaba mejor para nosotros era constituir una empresa y no pasarme yo de responsable inscripto. Esto no es una sugerencia de nada, por favor, siempre antes de tomar decisiones fiscales o legales de tu emprendimiento, asesorate personalizadamente, cierro el paréntesis, pero me daba tanto miedo, la verdad, tanto miedo que yo no quería dar ese paso. O sea, como una parte mía estaba convencida de que no íbamos a llegar a la situación de como, ay, va a ir también el lanzamiento, que tengamos que hacer esto. Pero ya en el escenario más bajo se superaba el margen disponible a facturar. Entonces, ¿cuál era la creencia? Esta, que yo renuncié a mi vida corporativa y de repente, como renuncié para ser libre y de repente estaba armando una empresa, liderando una empresa, como comprándome mi cárcel, si se quiere. Esa era la sensación que sentía. Ironías de la vida aparte, tuve que aceptar que podía construir una empresa, pero a mi forma, con mis pautas, con mis valores. Todavía estoy integrando un montón esto, pero la verdad que fue una decisión que postergué un montón. ¿Y por qué digo que este desafío terminó en un error? Porque dilaté tanto la toma de decisión que llegó en el peor momento que podía llegar, y ahí me di cuenta que el error es no tomar decisiones, también es tomar decisiones, digamos, como por más que una esté mirando para otro lado, es como que le estás diciendo que no a esa decisión y eso se puede convertir en un error más grande porque llegó ese momento en el que no podía facturar más nada. Tuve que demorar el lanzamiento público del workshop porque no me podía entrar más dinero a la cuenta. Entonces me sentía una incoherente porque por un lado estaba armando un plan de lanzamiento precioso para expandir la flexiplanificación a full y que lleguen un montón de personas nuevas, y por el otro lado no podía recibir ni un peso extra por no haber tomado la decisión. Y encima, cuando tuve, o sea, fue como una situación de, bueno, ok, hay que hacer la empresa mañana. Encima tuve que hacerlo con un nivel de estrés y de urgencia y de aceleración que me dejó detonada, porque no es lo mismo decir, che, esto me desafía, pero lo voy a ir haciendo orgánicamente, que fingir demencia y bueno, vemos cómo va y después tomamos la decisión. Y en cuestión de 5 días ya tuve que tener constituida la empresa, abierta la cuenta, hecho los cambios en la página web, bueno, un montón de cosas. Entonces, creo que por esto soy tan hincha con la retrospectiva, ¿no? Porque cuando hice mi retrospectiva de ese mes, que fue en octubre del año pasado, cuando hice la retrospectiva a fin de octubre, fue como, ¿a qué estaba jugando con esta no toma de decisión, digamos, no? Porque ese error, o sea, ese desafío terminó en un error de hacer todo apurado y ya, pero salió, o sea, la empresa se constituyó, el lanzamiento fue un golazo, funcionó re bien, entró dinero, todos felices, etcétera. Bueno, después puedo hablar en otro episodio lo incómodo que fue esos primeros meses de transición de todos modos, pero podría haber no salido, o sea, podría haber sucedido que yo esté en el medio del lanzamiento y que, no sé, la inspección de personas jurídicas me diga que faltaba un papel, que el banco no me abriera la cuenta. O sea, podrían haber pasado un montón de cosas que suceden en esos trámites burocráticos y legales que quizás me hubieran hecho hacer que no tenga la empresa y no pueda hacer el lanzamiento y me hubiera quedado sin el ingreso más importante de mi año. Entonces, las decisiones desafiantes son desafiantes, sí,
son incómodas, sí. Odio tomar esas decisiones, o sea, no uso nunca la palabra odio, pero les juro que es algo que me convoca energía muy baja, pero es peor el no decidir y puede terminar en escenarios peores. Entonces, con esto te dejo la semillita de cuál es la decisión desafiante o estratégica que sabes que tenés que tomar hoy y que como que estás mirando para otro costado. Podés como respondértela ahí y ver cómo accionar por lo menos, ¿no? Como armar un mini plan de acción ahí. Y el tercer error, ay, es incómodo hasta compartirlo, les juro, porque nada, es como algo muy íntimo, pero lo voy a compartir igual y espero que sirva, digamos, sobre todo para las que tienen negocios con equipos conformados. Mi tercer error es sostener roles en el equipo porque me gusta trabajar con esas personas sin sincerarme de que hay roles que no tienen sentido sostenerse cuando cambian algunos objetivos. Y este error, o sea, imagínense lo incómoda que me pone incómoda ya estarlo diciendo, pero a la vez sé que a muchas les puede servir. Es un error que tuve sobre todo los primeros 2 años, creo que cada vez lo repito menos como error, sigue siendo un desafío, pero ya no es como un error, porque la verdad que cuando contrato a alguien para trabajar en X responsabilidad dentro del equipo de trabajo o en tal rol, yo delego por roles y responsabilidades, no por tareas. Valga la aclaración, hay un episodio del año pasado que habló bastante de delegar. Cuando contrato a alguien, entonces lo hago por responsabilidades y roles y porque esa contratación, digamos, esa responsabilidad, ese rol está alineado a los objetivos de esa flexiplanificación anual, de esa etapa del negocio. Pero cuando termina esa etapa o cuando termina esa flexiplanificación y evoluciona hacia otra costa, digamos, hacia otra etapa o hacia otro objetivo, otro desafío, no siempre evoluciona el rol ni lo que puede aportar esa persona al negocio. O sea, como que hay veces que ese rol fue clave en ese momento, pero después ya no lo necesitamos más. O quizás el rol sí lo necesitamos, pero con alguien más senior o con otra experiencia. A veces ni siquiera es más senior o más junior, sino que alguien que dentro de ese rol tenga otras características u otras habilidades. Y esto es como que me desafía un montón porque cuando sobre todo esto, ¿no? Cuando es necesario que el rol siga, pero con otras herramientas y otro perfil, es como, bueno, hay que decidir, hay personas que van a dejar de trabajar acá y van a entrar otras personas, o a veces ahora de hecho estoy en un proceso como de achicar estructura y nos quedamos con un equipo más pequeño, ni siquiera con nuevas contrataciones, pero ¿qué es lo peor de este error? Pero los 2 primeros años fue como justo esto que voy a compartir, que lo peor de este error es que por no dejar de trabajar con personas que quiero, que me agradan, que me siento cómoda, que ya me conocen, que conocen mi negocio, que conocen cómo me gusta trabajar, o sea, mi forma de trabajar es como lo más innegociable dentro del equipo de trabajo, como tenemos un sistema y una forma de trabajar, que es una de las cosas que más tanteo antes de que alguien empiece a trabajar, como la adaptabilidad a la forma de trabajo en el equipo. Entonces, claro, de repente cuando ya hay alguien que se mueve como pez en el agua, pero de repente necesitamos ese cambio, se me juegan un montón de cosas, ¿no? Desde como ser la niña buena que quiere a todos y que todos la quieren y de repente decir como, che, ¿sabes qué? La verdad no vamos a seguir por acá. O sea, eso ya de por sí me desafía un montón. Ya en mi vida corporativa no me gustaba desvincular personas. Imagínense en mi emprendimiento que yo siento que las otras personas le están poniendo alma, corazón y vida como le pongo yo. Entonces, bueno, nada, como eso me desafía. Pero el peor error es que por no dejar de trabajar con esas personas que quiero y que me siento cómoda y que bla, freno el crecimiento de mi propio negocio y privo al negocio de traer otras miradas profesionales que sean potenciadoras y que estén más alineadas a los nuevos objetivos. Y es re difícil cuando te das cuenta que vos estás haciendo el propio freno de tu emprendimiento y que si querés que tu emprendimiento siga creciendo, necesitas tomar esas decisiones que son incómodas y que involucran a personas que querés. Entonces, esto sin dudas no quiere decir que las personas sean descartables, ni mucho menos. O sea, no es que creo que hoy me servís, hoy no me servís, chau. No, por supuesto, y hay periodos, y hay anticipación, y hay feedbacks, y hay un montón de instancias.
pero es una cuestión de diseño y renovación de la estructura que se arma en función del plan anual y en función de la estrategia de ese momento del modelo de negocios. O sea, mi modelo de negocios no es el mismo en el primer año que ahora que estoy transitando ya el cuarto año. O sea, cumplió 3 años el negocio, pero yo ya estoy empezando a transitar el cuarto. Entonces, no es lo mismo. Y la verdad que es de lo más desafiante, de lo más desafiante, porque como que hay una parte mía, si se quiere, naif, de decir, ay, estas personas que empezaron conmigo me van a acompañar por siempre, y por ahí no tienen la expertise que se busca para otras cosas, y no está mal que así sea, o por ahí incluso hay colaboradores que después se quisieron especializar en otras cosas que a mí ya no me eran útiles en el negocio, pero hoy creo que es más desafío, ya no tan error. Los primeros años sí fueron más error porque sostenía, y de repente cuando sostenés algo que no está alineado a los objetivos, la rentabilidad empieza a disminuir, vos te empezás a llenar de procesos que no tienen tanto sentido. Entonces mi sugerencia en este compartir es que si hoy estás trabajando en equipo o si querés delegar o si ya estás delegando, que te puedas preguntar cuáles son los roles, responsabilidades y objetivos que tienen esas personas y si necesitas renovación en algún punto. Siempre con mucha conciencia y con mucho respeto por el trabajo del otro. No me gusta hacer cambios de la noche a la mañana como, bueno, mañana dejas de trabajar conmigo. No, pero sí brindándole un marco a la persona que si nosotras somos las líderes del emprendimiento, o sea, las lideresas del emprendimiento, necesitamos tomar estas decisiones, porque si yo no velo por la estrategia de mi negocio y por el upgrade de mi negocio, nadie más va a velar por eso. Entonces es como la parte solitaria del emprender que igual es necesaria habitar. Y con esto cierro el segundo episodio compartiendo 3 logros y 3 errores en estos 3 años. Espero que te haya gustado, déjame acá en los comentarios del episodio qué te pareció. La verdad que me desafió muchísimo elegir solo 3 errores, hay muchísimos más, pero elegí compartir los más íntimos que de nuevo creo que pueden dejarte algún punto para revisar en tu negocio o en tu forma de gestionar. Así que bueno, y espero verte en alguno de los espacios de trabajo. Voy a dejar en las notas del episodio porque tenemos activa la masterclass, cómo construir tu modelo de negocios y usarlo estratégicamente. Tenemos 30% de descuento en el curso de organización de la rutina y se está lanzando la membresía mensual Checkpoint Emprendedor, donde nos encontramos el último sábado de cada mes a hacer retrospectiva cuantitativa y cualitativa y flexiplanificación mensual, tanto para tu negocio como para tu rutina. Así que voy a dejar todo en las notas del episodio. Gracias por escucharme, gracias por estar acá y nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Como. Gracias, gracias, gracias.